Bienvenido a su canal. Cofre de Historias. Hoy conoceremos a Marcos, un joven a quien la vida le presentó uno de los problemas más comunes de la sociedad, pero con la ayuda adecuada y con mucha fuerza de voluntad ha sabido sobrellevar la depresión. Y esta es su historia. Hola, soy Marcos. Mi vida cambió drásticamente hace un año cuando la depresión se apoderó de mí. Lo que solía ser una rutina normal se convirtió en una batalla constante. Mi historia no empieza con un evento trágico, sino con un gradual desvanecimiento de la alegría. Todo comenzó cuando me di cuenta de que ya no encontraba placer en las cosas que antes amaba. Era como si todo lo que me rodeaba se hubiera vuelto gris. Las cosas que antes me emocionaban, como el skate o salir con amigos, ya no tenían el mismo atractivo. Recuerdo el día en que me di cuenta de que necesitaba ayuda. Estaba en el parque, viendo a los niños jugar, y me sentí completamente desconectado de la realidad. A pesar de estar rodeado de gente, me sentía solo y aislado, como si estuviera atrapado en una burbuja. El primer paso fue hablar con mi hermana menor. A menudo, ella me veía tratando de mantener las apariencias, y finalmente, un día me preguntó qué pasaba. Al principio, traté de minimizarlo, pero al ver su preocupación genuina, decidí ser honesto sobre cómo me sentía. Mis padres también se dieron cuenta de que algo no estaba bien. La conversación más difícil fue con mi papá. Él siempre ha sido mi héroe, y admitir que necesitaba ayuda fue un golpe para mi orgullo. Pero ver su apoyo incondicional me dio el valor para buscar ayuda profesional. Empecé a ir a terapia. La primera sesión fue desconcertante. No entendía por qué me sentía mejor hablando con un extraño, pero algo en la forma en que mi terapeuta me escuchaba me hizo sentir aliviado. Era como si alguien finalmente viera el dolor que había estado escondiendo. En terapia, descubrí que la depresión no siempre es visible. Muchas veces, las personas asumen que se trata solo de tristeza extrema, pero para mí, era más como un constante sentimiento de vacío y desesperanza. Aprender a identificar y articular esos sentimientos fue un proceso revelador. A medida que avanzaba en la terapia, comencé a trabajar en mi autoconcepto. Me di cuenta de que gran parte de mi tristeza venía de la presión que me imponía para ser perfecto. Empecé a comprender que no tenía que ser el mejor en todo, solo ser yo mismo. Un cambio importante fue establecer una rutina diaria. Empecé a seguir un horario regular para comer, dormir y hacer ejercicio. Aunque al principio era difícil, tener una estructura en mi vida me ayudó a recuperar un sentido de normalidad. Comencé a escribir un diario. Al principio, era solo una forma de desahogar mis pensamientos, pero pronto se convirtió en una herramienta poderosa para entender mis emociones. Ver mis sentimientos plasmados en papel me ayudó a procesar lo que estaba viviendo. La meditación también se convirtió en una parte crucial de mi rutina. A través de la meditación, aprendí a centrarme en el presente, y a no dejar que mis pensamientos negativos dominaran mi mente. Aunque al principio fue difícil, me di cuenta de que era una forma efectiva de manejar mi ansiedad. Empecé a involucrarme en actividades que me hacían sentir productivo y conectado con los demás. Me uní a un grupo de voluntariado en mi comunidad. Ayudar a los demás me dio un propósito, y me permitió ver que mi vida tenía un impacto positivo en el mundo. La conexión con la naturaleza también jugó un papel importante en mi recuperación. Empecé a dar caminatas por el campo y a pasar tiempo al aire libre. La tranquilidad y la belleza del entorno natural me ayudaron a encontrar paz en medio de mi lucha interna. Un día, decidí dar un paso importante en mi recuperación, comenzar un proyecto personal. Siempre había querido aprender a tocar la guitarra, pero nunca me había dado el tiempo ni la oportunidad. Este nuevo desafío me ofreció una manera de expresarme, y de conectar conmigo mismo de una forma que no había experimentado antes. Durante mi proceso de aprendizaje con la guitarra, empecé a notar una mejora en mi estado de ánimo. La música se convirtió en una forma de escape y expresión que no había explorado antes. Cada acorde que aprendía me daba un sentido de logro y un respiro de la tristeza. La experiencia con la guitarra también me llevó a explorar otras formas de expresión creativa. Empecé a pintar y a escribir canciones. Estas nuevas formas de creatividad se convirtieron en una válvula de escape para mis emociones, y me ayudaron a conectar con una parte de mí que había estado dormida. Una de las lecciones más importantes fue aprender a disfrutar los pequeños momentos. Antes de la depresión, solía pasar por alto las pequeñas alegrías de la vida. Aprendí a apreciar las cosas simples, una buena comida, una conversación sincera, o simplemente un día soleado. Mi relación con mi familia también se fortaleció. Hablar abiertamente sobre lo que estaba pasando me ayudó a construir una red de apoyo más sólida. Aprendí que pedir ayuda no era una debilidad, sino una forma de conectar con los que me querían. El camino hacia la recuperación también me hizo reflexionar sobre el futuro. Empecé a planificar metas pequeñas y alcanzables. Tener un objetivo me dio un sentido de propósito y me motivó a seguir adelante, incluso cuando las cosas se volvían difíciles. Recuperarse de la depresión no significó que todo se resolviera mágicamente. A veces, la tristeza y la desesperanza aún aparecían. Pero ahora tenía herramientas para enfrentar esos sentimientos, y no me sentía tan abrumado por ellos como antes. A medida que pasaba el tiempo, empecé a ayudar a otros.
Voluntariarme en grupos de apoyo me permitió compartir mi experiencia, y ofrecer orientación a quienes estaban en un lugar similar al que yo había estado. El autocuidado se convirtió en una prioridad. Aprendí a reconocer cuando necesitaba tiempo para mí mismo y a no sentirme culpable por ello. Cuidar de mi salud mental y emocional era tan importante como cualquier otra responsabilidad. Uno de los grandes cambios fue aprender a establecer límites. Me di cuenta de que no podía complacer a todos, y que estaba bien decir no cuando era necesario. Establecer límites me ayudó a mantener un equilibrio en mi vida y a proteger mi bienestar. La terapia me enseñó a enfrentar mis miedos y a verlos desde una perspectiva diferente. Aprendí que, en lugar de huir de mis temores, podía enfrentarlos y trabajar en superarlos. Esta mentalidad me ayudó a abordar los desafíos con más confianza. El proceso de sanación no es lineal. Hubo días en los que sentí que retrocedía, pero esos momentos me enseñaron a ser resiliente. Cada día en el que enfrentaba mis miedos, y seguía adelante era una victoria en sí misma. La meditación también me enseñó a ser paciente conmigo mismo. Aprendí que el camino hacia la recuperación no tiene una línea de meta fija, y que está bien tener días difíciles. Lo importante es seguir adelante y no perder de vista el progreso que he hecho. Las pequeñas victorias se convirtieron en hitos importantes. Cada vez que lograba superar un desafío, como salir de casa cuando no quería o hablar con alguien sobre mis sentimientos, era una señal de que estaba avanzando en mi recuperación. A través de mis interacciones con otros, aprendí que la depresión no es algo que se solucione de inmediato. Es un viaje continuo con sus altibajos. Aprender a ser paciente conmigo mismo, y aceptar que está bien tener días difíciles fue una lección crucial. Hoy, miro hacia atrás y veo cuánto he crecido. La depresión aún puede ser parte de mi vida, pero ya no me controla. He aprendido a manejar mis emociones y a buscar ayuda cuando la necesito. Mi vida ahora tiene más significado y propósito. Gracias por escuchar mi historia. Si tú también estás luchando con la depresión, recuerda que no estás solo. Hay esperanza, y hay maneras de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Sigue buscando ayuda y nunca pierdas la fe en ti mismo. Tu viaje es valioso y mereces encontrar tu propia luz. Si te gustó, no dudes en compartir este vídeo con alguien que esté pasando por un momento difícil, o si quieres ver otro vídeo de superación, aquí te lo dejamos. Y recuerda, somos el cofre de historias donde siempre hay una historia que contar. Hasta la próxima.